desde el convencimiento, desde el corazón, desde la investigación y con mucho compromiso. Se llama La Paz como Revolución. Los autores son Lorena Beatriz Guerrero Mojica, ella no está, ella está en este momento en Alemania, está terminando un doctorado, y Ricardo Antonio Sánchez, que luego se presentará con ustedes. Y en él trabajamos Miguel y Alexandra, ¿no? Como editora y como corrector de textos. Antes de entrar a hablar de lo que habla el libro y del tema del libro, que es lo que más nos interesa que conozcan, yo quiero hablar un poco del lenguaje. Y es, en el título propiamente, tenemos dos palabras que aparentemente se contraponen, que son la paz y revolución, ¿no? Hablamos de la paz como revolución. La paz casi siempre la hemos entendido como un estado de quietud, ¿cierto? Como un estado de armonía, de perfección, si se quiere. Y la revolución, sobre todo en Colombia, la hemos tenido relacionada con la guerra, con el conflicto armado, con sí, todo lo que es revolucionario, es insurgente, es ilegal, o bueno, en fin, ¿no? Tenemos una cantidad de familia de palabras que se pueden unir ahí. Sin embargo, yo quiero que, antes de entrar a hablar del libro, pensemos en la revolución como en su origen etimológico, digamos en su descripción. Todos hemos oído hablar de revoluciones, ¿no? De caballos de revolución, de revoluciones, de movimiento. Es movimiento. En primer lugar, una revolución es un movimiento. Y es un movimiento que cambia algo, que cambia el estado de las cosas, ¿sí? Nuestra propuesta es que buscar la paz es justamente empezar a cambiar un estado de cosas. Esa es la revolución, un cambio. Entonces, los invito a que escuchen, a que se hagan preguntas si quieren para el final, que conozcan después el libro. De una vez lo digo, está en el pabellón 6, en el stand 33, lo repetiré al final para que no se les olvide y nos acompañen. Pero ahora quiero invitar al autor, a uno de los autores, a Ricardo, para que les hable del libro. Hola. Antes de pasar a hablar con Ricardo, pues yo también les quisiera como presentar el bagaje de ambos autores, tanto de Ricardo como de Lorena, que no está acá. Empecemos por Ricardo. Ricardo es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad del Norte, especialista en Economía de la Javeriana, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la Universidad Externa de Colombia. Él es filósofo también de la Javeriana, con postdoctorado en Sociología en la Universidad Federal de Minas Gerais, en Belo Horizonte, Brasil. Él es investigador, docente en Ciencias Sociales, especialmente en temas asociados al progreso social, perfiles productivos territoriales, políticas públicas y planes de desarrollo territorial con enfoque basado en derechos humanos. En este momento se desempeña como coordinador académico, docente e investigador en la Maestría de Políticas Públicas de la Universidad de La Salle, acá en Bogotá. Y Lorena es historiadora de la Universidad Pontificia Javeriana, magíster en Archivística Histórica y Memoria de la Universidad, en la misma universidad, investigadora del Centro de Estudios Sociales, CEIS, y su trabajo académico se orienta al estudio de la historia social, los archivos, la memoria histórica y la producción y gestión de fuentes documentales, con énfasis en los vínculos entre prácticas archivísticas, investigación histórica y construcción de memoria colectiva. Entonces vemos que nuestros autores tienen mucho bagaje y tienen mucha formación en el tema en el que nos trae este libro, que es La Paz como Revolución. Ricardo. Buenos días. Buenos días. Primero, muchas gracias por estar acá, acompañarnos en este lanzamiento de esta apuesta que, en últimas, como toda apuesta editorial, tiene una perspectiva política, ¿sí? Y como perspectiva política, evidentemente, los autores hemos decidido en esta época, ¿sí?, apostarle a un ejercicio de reflexión
porque el documento, el libro, está escrito bajo la forma de ensayo, ¿sí? Y es una reflexión alrededor de ¿qué es esto de construir la paz? Alexandra, que es la editora del libro, ¿sí? Miguel, que es el corrector de estilo, conversábamos justamente en esta tensión entre el nombre que se plantea de la paz como revolución y efectivamente entender la paz no como un estado de quietud, sino como un estado en donde hay movimiento hacia la transformación, es renombrar o redefinir o revalorar el concepto de paz. Cuando hablamos de paz en esta perspectiva, estamos hablando, sí, estrictamente bajo una postura política muy cercana, evidentemente, a lo que ya tenemos en la candidatura de Iván Cepeda, por ejemplo, ¿sí? Y es una lectura de su libro de las 3 revoluciones. Este texto es animado justamente por esa perspectiva que es una apuesta política por la transformación de nuestro país en términos de la estructura económica, social, cultural, ¿verdad? Que nos permite de una u otra forma comprender otras formas de relacionarnos, otra forma de producir, otras formas de intercambiar, otras formas de educación. En ese orden de ideas, nuestra reflexión alrededor de el documento de Iván Cepeda, cuando puso, ¿sí?, esas 3 revoluciones, nos inquietó. Un candidato a la presidencia de Colombia hablando de revolución dentro del ciclo o dentro de la estructura democrática, ya per se revolucionario, ¿verdad? Y nos inquietó tanto en la idea de cómo construir un Estado que ha sido por generaciones un continuo de política, ¿verdad?, en función de unos privilegios, en función de unas concepciones, en función de un statu quo. Esto implica una transgresión con la tradición histórica política colombiana. En ese orden de ideas, cuando nosotros hablamos de revolución, ¿sí?, y nos metemos a concebir, este hombre quiere construir la paz, ¿cómo es esa paz en la revolución? O más bien, ¿cómo es esa revolución hacia la construcción de la paz? Y eso implica necesariamente entrar en la cabeza de un revolucionario. Y entrar en la cabeza de un revolucionario implica entonces entender qué es lo que está poniendo en el centro de su apuesta política. ¿Qué es lo que está poniendo en el centro de su apuesta política? Y uno ha entendido a lo largo del tiempo que en campaña parece ser que los candidatos tradicionales le hablan a uno en términos de los intereses individuales, incluso debajo del discurso. Por ejemplo, vota por mí, un techo; vota por mí, un tamal; vota por mí, 100,000 pesitos, ¿verdad? Entonces los intereses son de corto plazo, necesidades de corto plazo, en función de responder en un trueque de un voto. Pero en el gran discurso, ¿sí?, no en ese metadiscurso, más bien de uno a uno, ¿verdad?, se ponen en el centro elementos económicos de crecimiento de la economía, ¿verdad?, de la pacificación de la violencia, que implica más violencia, ¿verdad? Y funcionan alrededor de elementos como el miedo al cambio, el miedo a la transformación, el miedo a otras perspectivas. Lo que nos está planteando este otro candidato, este nuevo candidato, Iván Cepeda, nos pone a pensar ¿y cuál es el trasfondo de su política?
Y lo que hemos leído en términos de revolución es justamente la vida. ¿Qué es lo que está en el fondo de su apuesta política? La vida. Una educación para todos, donde la universidad pública goce de todas las garantías para poder proveer el derecho que le corresponde. La educación pública, la universidad pública, el colegio público deben generar la cobertura y la calidad, la adecuabilidad, pertinencia, la cercanía a la población para que gocen del derecho, del derecho a la educación. Pero asimismo el campo, para que el campo, en términos de atesorar grandes hectáreas absolutamente improductivas. En el fondo, si la apuesta es por la vida y quien produce la vida es al campesino, la apuesta coherente, revolucionaria, no será el atesoramiento y en la defensa de los grandes latifundios, no. Será entonces el aprovechamiento de la tierra, que en la práctica está dada fundamentalmente por los campesinos. Y en ese orden de ideas, esa defensa por la producción campesina implica necesariamente la defensa por la soberanía alimentaria. No depender del ingreso de alimentos a Colombia, sino que Colombia produzca sus propios alimentos, de tal forma que no quede sometida al mercado internacional. Ese ya es un acto revolucionario, la educación, el bienestar a partir de la alimentación y también la política. En la política implica entonces llevar al centro del debate el modelo económico, político y social. Ya eso es un acto revolucionario, porque era lo que nunca está en cuestión dentro del modelo tradicional. El modelo tradicional no quiere ser inquietado, no quiere ser perturbado, no quiere ser cuestionado. E Iván Cepeda es inquietud, es perturbación para las élites y es fundamentalmente una pregunta abierta por la vida. En ese orden de ideas, la paz como revolución demuestra y devela los elementos ontológicos de una política revolucionaria. ¿Qué significan los elementos ontológicos de una política revolucionaria? Jóvenes que nos escuchan allá al fondo, por acá universitarios creo yo, ¿verdad? Allá colegio. Lo que está en juego no es simplemente el presente en el que estamos actualmente, sino también el futuro. Si no hacemos ese cambio y esa transformación, no la continuamos a fondo, van a estar volcados nuevamente a 100 años de soledad, a 100 años de guerra y de conflicto, en el que hemos vivido subyugados bajo los intereses del gran capital. En orden económico, las apuestas en las que nosotros hemos estado viviendo, ¿sí?, llevan a elementos que es necesario reflexionar en la coyuntura. Por ejemplo, una gran coyuntura en la que nosotros estamos, que evidentemente no queda en el libro, hubiese sido maravilloso que quedara en el libro, ¿verdad? Son los 200 puntos porcentuales del Banco de la República a la tasa de interés. Y cómo la apuesta del gobierno es levantarse, porque efectivamente esa apuesta del Banco de la República responde a los intereses del sector financiero y no a los intereses de la vida. Cuando nuestro gobierno defiende los derechos de la población por encima de los privilegios corporativos, entonces entendamos de una u otra forma que lo que está en el fondo es la garantía de nuestros derechos. El gobierno está cumpliendo la Constitución, garantizar los derechos sociales, económicos y culturales, ambientales y demás. Si nuestra apuesta es por retroceder, porque no conocemos la historia hacia atrás,
¿verdad? Porque nacimos en un proceso de cambio tal vez, o hemos vivido este proceso de cambio. Por favor, estudien, lean la historia y verán cómo los privilegios se han montado en función de la explotación de nuestros padres trabajadores. El 99 o más % de la población colombiana, así tengan altos ingresos, gerentes y demás, somos trabajadores. ¿Qué significa la paz como revolución? La paz como revolución significa fundamentalmente una lucha por la permanencia de la vida, una lucha por los derechos para todos, no privilegios y servicios, que es lo que nos toca al 99% de la población trabajadora, o de la población que somos trabajadores. Servicios, servicio a la salud, servicio a la educación, ¿verdad? Una pensión por tu ahorro y tu mérito. No. Lo que buscamos aquí como paz, como revolución, es que se acaben los privilegios y se acaben los servicios y se activen los derechos, las garantías de derechos, la cobertura y la calidad de derechos. Por lo tanto, la transformación del modelo tiene que ir en perspectiva de generar condiciones en donde se aminoren esas brechas de privilegios, ¿verdad? Ese decrecimiento de esa pequeña parte de la población que tiene concentrado los recursos de tierra, los recursos financieros, los recursos minerales, ¿verdad? Y que el resto de la población pueda crecer hasta encontrarse en una condición en donde efectivamente todos gocemos de condiciones para satisfacer nuestras expectativas sociales. ¿Qué significa eso en el fondo? En el fondo significa igualdad estructural, una idea que es altamente compleja, quizás utópica, ¿verdad? Tomás Moro nos hablaba de ese mundo utópico de la igualdad. Pero ¿por qué utópico y no construible? Preguntas que nos debemos hacer. ¿Por qué utópico y no construible? ¿Por qué utópico y no posible? Nos han enseñado desde nuestra cultura histórica a lo largo de la humanidad en que la desigualdad es una condición social, ¿verdad? Hombre, ¿sí? En esa perspectiva vamos a encontrar en la historia una cultura en donde la aristocracia se fundamentaba alrededor de la esclavitud, el amo y el esclavo. Y eso dio paso a un modelo monárquico. Estoy planteándome desde Occidente. No todo funcionó así, además, ¿verdad? Dio paso a una monarquía, señor y siervo. Y parece ser que la complejidad del asunto está en que en las generaciones de la primera forma, ¿sí?, que mencioné, esa aristocracia, en generaciones incluso el esclavo defendió a su amo en la constitución de que yo soy lo que soy gracias a mi amo. Y también de una u otra forma hacia la monarquía de siervo, ¿verdad? Los siervos incluso defendían a sus señores, entre otras por una condición de fe, porque Dios me ha puesto en este orden y su servicio y mi servicio es para alcanzar el reino de los cielos. En este modelo de capitalismo, ¿sí?, después del siglo XVII, XVIII, XIX, en esa transformación del liberalismo hacia el capitalismo que hoy conocemos, ¿verdad?, madurado en el siglo XIX, ¿sí?, fijado en el siglo XX y hoy atropellado en el siglo XXI, ¿verdad? Hoy el capitalista defiende al capital. Claro, ¿quién es el capitalista? Lo terrible es que el trabajador siga defendiendo
las estructuras de desigualdad. Y pasa. Es decir, pensar que el televidente siga defendiendo los postulados de los canales corporativos, ¿verdad? Es su formación, es su educación, es su contexto, es la información que le llega, ¿verdad? Todos como trabajadores, y entre más cerca estemos como beneficiarios del capital, gerentes, administradores y demás, parece ser que nos volvemos capitalistas. No, somos trabajadores, ya está. Somos trabajadores. Esa es la buena noticia y la mala noticia, ¿verdad? Reconocimiento de que de una u otra forma vivimos en un modelo en donde nuestro tiempo libre social sacrificado para darle tiempo libre social a la población capitalista, al 0,1% de la población, o 5% de la población, o 10%, cualquiera que sea. Esa pequeña minoría vive su tiempo libre a costa del sacrificio del tiempo libre de nosotros como trabajadores. Entonces, ¿qué es la paz como revolución? La paz como revolución implica suprimir las causas del conflicto social. Y la causa fundamental del conflicto social está puesta en la desigualdad. En la desigualdad estructural. Si nosotros seguimos confirmando, afirmando, sintiendo que esto no cambia, que así es el mundo, le estamos haciendo el juego a una condición, un statu quo que es fundamentalmente alimentada por la explotación, en donde la inmensa minoría vive de las condiciones de la inmensa mayoría, del sacrificio y muerte y salud de la inmensa mayoría. Nos estamos formando, estudiantes, para ser más productivos. La pregunta es, ¿para quién? ¿Productivos para quién? ¿Para el gran capital o para la garantía de los derechos universales? Miren, yo creo que esto es un libro que parte de una reflexión muy madura y se nota pues con el discurso que nos acaba de dar Ricardo. Pero yo creo que además esto parte de una reflexión conceptual histórica que es muy necesaria recalcar y que yo creo que el libro lo expresa muy bien. Los dos conceptos principales de este libro son la paz y la revolución, y son dos, como decía Ricardo, son dos conceptos cargados históricamente de unas connotaciones que no son las que realmente hacen parte de eso. Por ejemplo, la paz la hemos pensado y como un evento, no solamente en este último tratado de paz que hicimos, sino en todos los esfuerzos por realizar este tipo de negociaciones. Se ha entendido que la paz es algo que llega un día y se queda perpetuamente. Pero lo que Ricardo propone me parece muy interesante, y hacia ahí va mi pregunta, es si no entendemos la revolución, porque la revolución también la hemos pensado así, es un momento en el que cambia todo un sistema y empieza otro. Pero Ricardo nos propone algo muy interesante, es entender ambas como una práctica, es algo que se hace todos los días, algo que se realiza con nuestras acciones, con nuestras ideas, que la tenemos que poner en movimiento, porque si no, pues nunca va a llegar ese gran evento. Entonces hacia ahí va mi pregunta, ¿cuáles son esas prácticas que nos pueden llevar hacia la paz como revolución? Creo que hay elementos para responder de contexto, ¿sí? No es lo mismo un acto revolucionario en un país o en otro, porque va en función de la estructura política, cultural, social de cada país. Pero la misma podríamos decir en términos internos, departamentos, ¿verdad? Municipios, territorios, ¿verdad? Esta pregunta va a generar un sinfín de elementos que hay que considerar, ¿sí? Si hablamos de Colombia, ¿sí?
si hablamos de Colombia, es fundamental pensar, y aquí están como varios capítulos que lo plantean así, el asunto de la educación, sí, efectivamente el asunto de la educación, el asunto de la distribución de la tierra, sí, y el asunto del modelo económico, fundamentalmente ese. Para nuestra perspectiva, sí, creo que el modelo económico debe cambiar, debe transformarse, por lo tanto el modelo político, porque economía y política, bueno, no son elementos separados, van de la mano. Y hay que ponerlo en este sentido. Cómo la historia ha venido transformando el modelo económico en Colombia, ¿verdad? Nosotros no llegamos a la Constitución del 91, ¿sí? La Constitución neoliberal del 91, que al mismo tiempo en la tensión política también es una Constitución progresista. ¿Por qué? Progresista porque efectivamente se abolieron varios de los elementos, ¿verdad?, represivos de la Constitución del 86. Pero en la Constitución del 91, ¿sí?, si bien hay un avance en términos de del reconocimiento de los derechos políticos, civiles, sociales y culturales, también hay un trueque o una vara, ¿verdad?, que no deja movilizar los derechos, que es el modelo económico. Modelo económico de la Constitución del 91 es un modelo de libre mercado, de libre competencia, de resguardo y protección en el más alto nivel de la propiedad privada, ¿verdad? No se trata simplemente de defender la propiedad personal. Si usted tiene una casa, un carro, ¿verdad?, un cepillo de diente, una ropa, eso no es propiedad privada, eso es propiedad personal, ¿de acuerdo? Pero la propiedad privada de bienes comunes, ese es el elemento que quedó en la Constitución del 91 como algo que no se puede cuestionar, no se puede tocar. Más aún, dio pie a partir de algo que se llama el Acuerdo Multilateral de Inversiones, búsquenlo por favor, que constituye una apuesta de las grandes empresas, de las multinacionales, por intervenir los estados para entrar en los sectores estratégicos de los países. Las grandes multinacionales tocaron un techo de crecimiento y la forma de avanzar hacia tener más, porque ojo, el capitalista es insaciable, por eso se traga la naturaleza, y llamar los efectos del daño ecológico efectos externos o externalidades. Por favor, estás tocando la vida, ¿ok? Listo. Entonces, en esa historia hay que entender que ese acuerdo multilateral de inversiones empujó a los estados por una apuesta alrededor del modelo neoclásico. Ojo, importante, fue afectado todo el mundo, pero particularmente nuestros países del sur, nuestra Latinoamérica en general fue afectada. Fue afectada porque le fue impuesta esta política a partir de la deuda de los del Fondo Monetario Internacional, de la Banca Mundial y otras bancas multilaterales. Se les disciplinó condicionando los créditos a las políticas neoliberales, razón por la cual el Banco de la República en Colombia y en países latinoamericanos es independiente y tiene una única función constitucional, ¿verdad?, que es controlar el valor de la moneda, es decir, la inflación. Normalmente la banca tendría tres apuestas, ¿verdad? Esa, la pobreza y el desempleo. Y para que me entiendan, por ejemplo, en China, la banca, China, gran potencia hoy, la banca nacional no es independiente del Estado, del gobierno. La banca
europea no es independiente. Los bancos centrales en los países, salvo Estados Unidos, ¿sí?, de mayores ingresos, no son independientes. Así que eso es cuento, ideología, carreta. Pero ¿por qué lo necesitan así? ¿De dónde viene eso y por qué quedó en la Constitución del 91? Quedó en la Constitución del 91 porque se necesitó un instrumento, la banca, para fijar el modelo neoliberal. Es el instrumento de control de la economía. Pueden los gobiernos cambiar, pero si la banca no me cambia y su instrumento es la inflación, los modelos van a estar en favor del sistema financiero. Ahí está el corazón del capitalismo. Entonces, ante la pregunta, ¿qué debemos cambiar? ¿Cómo debemos operar? ¿Cuáles son las acciones que debemos tener? Bueno, hablemos un poco de política. Cambio, transformación, revolución. No volvamos atrás, porque nos cuesta vidas. ¿Sí? Ya la JEP nos puso ¿cuántos? ¿7.000 qué? 837 falsos positivos. Las cuchas tenían razón. Ahí está la... Hay otras y otras y otras, en donde los grandes sacrificados, en esta guerra, los grandes sacrificados, en todo caso, es la población. Guerrilleros, paramilitares rasos, soldados rasos, ¿verdad? Políticos de izquierda, la UP. ¿Cuánto más necesitamos saber de la historia para entender que no podemos ir a un modelo de privilegios? Porque, ojo, ellos sí lo saben defender. La historia demuestra que sí lo saben defender. Entonces, ¿qué acciones tomamos? Hombre, en términos económicos, a tener impuestos altamente progresivos para la redistribución de la riqueza. ¿Cuándo será que vamos a tener ingresos cada vez más altos? Yo creo que uno de los grandes triunfos de este gobierno es el salario vital. Nosotros como trabajadores, viviendo, ¿sí?, con condiciones, pensaría yo que se puede profundizar esa noción de salario vital. Se puede, claro que sí, hacia un salario de satisfacción de expectativas sociales, que vaya más allá de lo vital y que lo vital se entienda como expectativas sociales. Eso quiere decir más ingresos para los trabajadores. Pero eso va a generar inflación. Técnicamente eso no tiene sentido. Póngale impuestos a los que más consumen. Eso se llama impuestos progresivos directos. No me ponga masiva. O quizás masiva en los bienes suntuosos, ¿verdad? Como pretendía la reforma tributaria. Todos salimos escandalizados. Van a subirle el impuesto a los whiskies, al ron. Pero nadie se escandalizó o nadie se ha escandalizado por el impuesto a los libros, ¿verdad? ¿Qué censura tan berraca el impuesto a los libros? Es más barato comprar un whisky que comprar un buen libro. Entonces, esas son las transformaciones que debemos pensar. Educación para todos, ¿verdad? Yo creo que hay un gran avance en eso de, fundamentalmente, mayor cobertura y además, ¿sí?, matrícula cero. No es gratis, porque la estamos pagando nuestros papás, la estamos pagando con nuestro trabajo hacia el país, con nuestros impuestos. Es matrícula cero, ¿verdad? Es pensar, como ya lo plantea el candidato Iván Cepeda, que yo no le puedo poner impuestos al campesino, al pequeño productor o al productor que labra la tierra y pone la comida en nuestras mesas. Yo le quito
los impuestos a esta parte de la producción campesina y se la pongo ¿a quién? A los grandes latifundios. Paguen. ¿Ustedes saben qué son grandes latifundios? Grandes latifundios es lo que antes en el feudalismo eran cofres de oro. No sirven para nada. No producen nada. No generan vida. Y lo que hacen es engordar el valor o sostener el valor de la tierra en términos reales para no perder su riqueza y a precio de nada, porque los impuestos son mínimos. Perdón, a los grandes latifundistas, ¿sí? Y a aquellos en particular que no producen la tierra, se les debería cobrar muy duro. Muy duro. Aquellos que generan una gran plusvalía a costa de nuestro trabajo y tienen grandes ganancias y no trabajan, solo que viven de la renta y la inversión, se les debería cobrar muy duro. A los bancos se les debería cobrar muy duro. Entonces, esas son pequeñas acciones, entre otras, por ejemplo, en términos de la educación, y permítame hablar de la educación económica o en economía. Nosotros tenemos una validación, ¿verdad?, de los conocimientos que adquirimos en la universidad. Y eso se llama prueba Saber Pro. En economía, las pruebas Saber Pro se fundamentan en responder casos y modelos de tipo ortodoxo. Que si usted no lo responde bien, es decir, si usted no piensa como ortodoxo, pierde. Dígame si eso no es un ejemplo de alienación. No es un ejemplo. Entonces, si en la prueba oficial, la prueba estandarizada nacional, en donde se demuestran las habilidades, ya está ubicada hacia una forma de pensamiento, eso es castrar el pensamiento crítico. ¿Listo? Eso es castrar el pensamiento crítico. Entonces, otra forma que hay que pensar en la transformación en términos revolucionarios es pensarnos la educación en términos del modelo político y económico que queremos. En ese sentido, hay muchas cosas que transformar y avanzar. Gracias. ¿Se oye? Sí, ¿se oye? Gracias. Tito Fernando Pérez, docente de La Salle, él nos acompaña ahorita finalmente. Tito es prologuista también del libro y ya vamos a recibir su apreciación, sus comentarios, su respuesta. Pero antes de eso, Ricardo, yo quiero leer un párrafo del libro, de las conclusiones, que habla justamente de qué es la transformación de la que está buscando dejar en el deseo este libro. Dice: toda transformación profunda nace cuando el sufrimiento deja de vivirse como un hecho privado y se reconoce como una experiencia compartida. Esta experiencia compartida exige lenguaje, organización y decisión. Allí la indignación deja de ser impulso efímero y se convierte en energía moral, porque ya no se agota en el reclamo, sino que busca traducirse en proyecto, es decir, en acción, no solamente en palabra, ¿sí? No solamente es discurso, no solamente es una buena charla. Necesitamos un proyecto en el que actuemos de manera compartida. A todos nos afecta el sufrimiento, de una u otra manera, de la población. Esta transición defiende la esperanza, ya que al sacarla del refugio emocional, ¿no? Somos muy viscerales los colombianos, y devolverle su carácter histórico, es decir, conocer por qué estamos aquí, qué cosas nos dejaron en este lugar de la historia y por tanto cuáles son esas acciones que podemos hacer, se puede entender como la capacidad de anticipar un futuro y empezar a construirlo en el presente a través de prácticas colectivas que sostienen la vida allí donde la institucionalidad ha sido intermitente.
La esperanza se vuelve método cuando se organiza y cuando se vuelve capaz de producir continuidad, porque el dolor sin horizonte tiende a repetirse y el conflicto sin transformación material tiende a perpetuarse bajo nuevas formas. Tito, cuéntanos. Bueno, muchísimas gracias. Cuando nos piden el favor de hacer el prólogo a Pilar Rueda y a mí sobre el texto, pues nos llamó poderosamente la atención el enfoque que tiene el documento. Cuando uno hace revisión de los estudios de paz, casi siempre se limitan mucho a hacer un llamado a que la paz implica dejar que suenen los fusiles. Es decir, como que hablemos de paz y entonces pensémonos en un escenario donde la guerra no exista, pero no se trasciende a buscar los orígenes de esa guerra. Y yo creo que el libro nos hace un llamado muy importante a profundizar sobre cuáles son esas causas estructurales que trascienden una confrontación armada. ¿Por qué surgieron en algún momento los grupos armados subversivos en Colombia? ¿Qué hace que hoy en día, después de un acuerdo de paz como el del 2016, no logremos esa paz total que de alguna manera pues ha liderado el gobierno actual colombiano y cuyo líder inicial pues fue el mismo Iván Cepeda? Entonces, digamos que si uno no tiene esa lectura, se queda en el escenario de la cotidianidad de la gente, ¿no? La paz total es un fracaso, aquí no hay paz, se siguen matando a la gente, etcétera, pero no vamos al fondo del asunto. Y el fondo del asunto yo creo que lo plantea el documento en el llamado a transversalizar las revoluciones que propone precisamente el programa de gobierno de Iván Cepeda. En ese escenario creo que es muy coyuntural, es un llamado a la lectura actual, digamos, del documento, porque gran parte de las propuestas que plantea el libro están articuladas a esas tres grandes revoluciones, ¿cierto? Y me voy a permitir enunciarlas rápidamente. La primera, la revolución ética. Creo que aquí hay un llamado muy fuerte, nos asumamos como sujetos éticos y políticos para la transformación. Y ahí hay que trabajar duramente en torno a la dignificación de las víctimas, a superar esa degradación moral que hoy vemos marcada, por ejemplo, en el debate electoral. De allí porque Iván no quiere asistir a los debates y creo que tiene que ver con esta apuesta, que no hay un debate de ideas, no hay un debate de país, sino un debate en torno a los insultos, en torno al menosprecio del otro, etcétera, etcétera. La rebelión ciudadana contra la corrupción, ese es un elemento fundamental, Ricardo. Yo creo que podemos dedicarnos a escribir fuertemente textos sobre cómo erradicar la pobreza, y un elemento central indiscutiblemente es todo este tema de narcotráfico, de mafias que se han constituido en el país, pero creo que para mí un aspecto fundamental es la lucha contra la corrupción. Y hoy en día la revolución y particularmente el programa de gobierno de Iván tiene muy claro el asunto, es decir, no lo deja en un enunciado, sino que de alguna manera está proponiendo claras acciones sobre la lucha anticorrupción en Colombia, y yo les invito a que lo lean y a que lo confronten posiblemente con otros candidatos que también están planteando este mismo escenario. Está como segunda revolución la revolución económica, social y la revolución agraria. Creo que de esto ya Ricardo nos dio suficiente ilustración, es muy importante. Y por supuesto la revolución política y democrática. El acuerdo nacional, pero ojo con el acuerdo nacional que propone Iván. No es un acuerdo nacional de élites, sino que es un acuerdo nacional de las bases, de la gente que de alguna manera camina a pie, de la gente que ha luchado y que ha liderado los distintos procesos a nivel territorial y demás. Creo que es el momento de la escucha, y el libro de alguna manera atiende a ese llamado. Es decir, no es el acuerdo desde arriba frente a la no violencia, frente al no uso de armas, frente a erradicar los problemas, sino es el acuerdo desde abajo. Y ese acuerdo desde abajo pues implicará reformas, las reformas que de alguna manera ustedes plantean en su libro de una manera muy interesante, ¿cierto? El poder constituyente, la paz como política pública, esto es muy interesante, digamos, para que lo miren en línea del texto, y por supuesto todos estos ajustes estatales.
Y cierro con un aspecto importante de invitación, y es el papel que juega la educación en este proceso. La educación creo que es un motor fundamental para la construcción de paz, y ya lo ha dicho nuestros autores, lo tienen allí en el libro. El primer elemento que uno incluiría allí es la posibilidad de tener una educación pública, fuerte, gratuita e incluyente. Creo que hay un elemento muy importante que también se plantea en el mismo programa de gobierno, ¿cierto? La defensa de lo público, eso es un elemento fundamental. Muchos de nosotros somos herederos de la educación pública y creo que tenemos que seguir defendiendo nuestro sistema de educación. Se han logrado unos escenarios muy importantes a nivel nacional, pero hay muchos retos también por continuar. La gratuidad, ya Ricardo lo decía, matrícula cero. No es que no se pague, se paga con los impuestos y con una buena administración de los recursos del Estado. Si tenemos una buena administración, por supuesto que habrá dinero suficientes para las políticas sociales que se producen, y de ahí el cruce con el tema de la lucha contra la corrupción. La reforma estructural a la ley 30, que ustedes saben quedó pendiente, no por el gobierno, quedó pendiente por un Congreso que no le quiso aprobar una cantidad de reformas al gobierno actual y que posiblemente hubiéramos logrado unas transformaciones reales y efectivas. Y cierro con dos elementos: formación integral, la educación como un escenario de formación integral y el enfoque diferencial y territorial que debe tener la educación. Somos un país supuestamente descentralizado, pero en el ámbito de la educación es fuertemente concentrado. El gobierno y el Estado tendrán que pensarse seriamente en cómo llegar con buena educación, con buen acceso, con buena calidad a los territorios marginales. Y creo que se está haciendo, pero hay un reto muy grande de acentuarlo. Por eso la educación rural no debemos mirarlo solamente como la atención a la educación básica y media, sino también como la atención en educación superior y, por qué no, en la transformación del campo a través de sus nuevos profesionales, que muy seguramente serán revolucionarios en las transformaciones económicas, sociales y políticas de sus territorios. Me gustaría escuchar ahora a ustedes. Me gustaría tener la perspectiva de al menos 3 revolucionarios, ¿verdad? Amantes de la vida, amantes de la construcción de la paz, que estén aquí y que quieran compartir una breve reflexión, 30 segundos cada uno, 30 segundos. No sé, alcen la mano, allá va 1, 2, y alguno de los niños o jóvenes que estén acá. ¿Alguno de los jóvenes? Tiene cara de para después saber a quién le di la palabra. Bueno, buenos días para todos, buenos días estudiantes míos, ¿cómo están? Público en general, muchas gracias por este libro, gracias a ti porque leíste un fragmento que me pareció muy profundo, muy interesante. Bueno, yo tengo una pregunta. La pregunta está basada en los privilegios, no hablaba un poco de los privilegios, y entre estos recordé a la educación. Digamos que se promueve, así como la palabra paz, también la palabra educación se dice en todos lados, ¿no? Que viva la educación, defendamos la educación, promovamos la educación, pero por lo menos en ese aspecto siempre hay una contradicción, en el sentido de que la educación también participa de las lógicas del mercado. O sea, podemos ver, por ejemplo, cómo en la educación privada se comienza, o sea, se ve la mercantilización descarada del conocimiento, ¿sí? Y cómo ese conocimiento, por medio del dinero, se puede adquirir, ¿no? O sea, se adquiere como cualquier mercancía y se tiene como cualquier mercancía. Entonces, creo que hay una contradicción en la que todos participamos, que es como adquiero el diploma. ¿Para qué? El diploma me faculta en la sociedad. Entonces ahí hay una contradicción en que la educación puede ser, por supuesto, un medio revolucionario,
pero también puede ser el medio más conservador que puede haber. Entonces la pregunta es, ¿cuál es esa educación? Sí, yo creo que justamente en el ejercicio de la revolución que estamos planteando por la paz, por la vida, todos los elementos deben quedar cuestionados, fundamentalmente eso que están mencionando, ¿sí? La educación. Todos los que estamos acá, y veo universitarios, veo niños, jóvenes ya de colegio, ¿sí? El asunto de la titulación es títulos nobiliarios tal vez, ahora vueltos títulos profesionales y demás. También es cierto, pero más allá de los títulos, el ejercicio de la educación debe ser, hay una palabra también muy manoseada, democratizada, ¿verdad? Debe ser para todos, debe ser para todos, sin excepción, en función de lograr la satisfacción de las expectativas de cada uno, de las particularidades de cada uno, del goce, el goce efectivo de los derechos para todos, ¿verdad? Entonces sí implica, David, cuestionar el modelo de educación. La construcción de la paz como revolución, implica necesariamente cuestionar el modelo educativo. No más educación privada, privilegiada o para privilegiados. La educación debe ser pública, ¿verdad? Si debe haber educación privada, pues habrá que cuestionarse, ¿verdad? En esta nueva perspectiva. Pero si hablamos de educación para todos, ¿sí? Si hablamos de educación de calidad, de pertinencia, ¿sí? Para todos, eso implica una garantía pública de la educación. Muchas gracias. En términos generales, de acuerdo con la exposición, usted mencionaba en la segunda parte que el fin de todo esto está en el modelo económico, en la transformación de ese modelo, la necesidad para poder avanzar en un proceso de democratización y de paz. Y es ahí donde vemos que los medios ahora actúan muy fuerte contra la campaña de Iván Cepeda, mostrando como si fuese una gran amenaza la propuesta de la transformación de la Constitución. Y en esa propuesta se desconoce que desde César Gaviria para acá se han presentado, creo que más de 50 reformas constitucionales y todas en favor del modelo neoliberal. ¿Qué perspectivas ven ustedes de ese proceso cuando nosotros bien podemos escoger a un poder legislativo, un poder ejecutivo, pero las altas cortes siguen dependiendo del poder económico, así como el Banco de la República, que no es independiente, porque depende de ese poder económico? ¿Y qué perspectivas ven ustedes de esa transformación constitucional que creo que es la única alternativa que nos queda? Complejo, ¿sí? Pero te sigo plenamente. Yo te sigo plenamente. Complejo porque en el actual panorama electoral ya Chile demostró que eso puede ser un contrapié. Sí. Es decir, pedir una constituyente, ¿verdad? Chile nos demostró que antes de avanzar hacia el progresismo lo que hizo fue, ¿verdad? Exacto. Entonces, en ese orden de ideas, ese es el cuidado que nosotros debemos tener. No quedarnos aquí en la transmisión y en el pensamiento y en la educación, conversar con compañeros. Hay que ir a la acción política, social, hay que ir a las calles, ¿verdad? Hay que conversar con las familias, hay que transformar conciencias, hay que hacer mayéutica, sí, hay que preguntar y preguntar. Ahora, esto que escribimos tampoco puede ser regla no cuestionable. Tenemos que cuestionarlo. Yo me cuestiono si lo que escribí hace 6 años era lo que debía haber escrito. ¿Sí? Sin embargo, ya está escrito y me queda para la cuestión. Entonces, me parece complejo el asunto de una constituyente, justamente por las posibilidades de recaer en una facción, todo lo contrario, nada revolucionario, ¿verdad? Antes contrarrevolucionario. Perdón, complemento una cosita, y es que casualmente se relacionan las dos preguntas que van, ¿no? Y es que una constituyente tendría que estar soportada también en una educación previa para entender qué es lo que vamos a plantear en esa constituyente, y es lo que todavía estamos en construcción, ¿sí? Entonces creo que por ahí va la complejidad también. Vale la pena también para
Hay un texto, un ensayo que fue publicado en Desde Abajo, que se llama Cuando la objetividad vota. Yo anotaría para buscarlo. Cuando la objetividad vota. Que tiene que ver en relación con los medios de comunicación, cómo, ¿sí?, hacen parte del proceso político, ¿sí? No son objetivos ni independientes, hacen parte del proceso político. Una última pregunta o comentario. Buenos días. En relación de lo que se estaba mencionando, a mí me parecería interesante cómo, en teoría, se supone que en teoría, en la educación es algo neutro, que se supone que no debe manejar ninguna ideología por un lado ni por el otro. Pero en la praxis del aula, cada docente, como que en su clase, maneja una arbitrariedad cultural con violencia simbólica en la que reproduce estas teorías, estas ideologías, como lo puede ser la izquierda o la derecha. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos cambiar el sistema educativo para de verdad manejar una neutralidad al momento de enseñar a los estudiantes? La primera invitación que me surge de la pregunta es: lean. Hay que conocer izquierda, derecha, en los términos que estás manejando, ¿de acuerdo? Lee de todo, lee absolutamente de todo. Utiliza tu sentir para leer. Orienta para optar por una cosa u otra: la permanencia, el amor, tu familia, tu ciudad, tus amigos, ¿verdad? La idea y la noción de que seamos o ser yo solo, ¿verdad? Y eso te va a dar a ti la oportunidad de escuchar diferentes perspectivas de forma crítica y diciendo: mi opción es por la vida, mi opción es por la paz y la construcción de la solidaridad, de vernos a la cara y decir: somos, no soy, ni eres tú solo. ¿Me sigues? Entonces, ante la andanada, porque pues la libertad de cátedra existe, ¿verdad?, de posibilidades y de posiciones, lo mejor es el diálogo, la construcción y el debate. No hay que huir de él. No, yo solamente le diría que tenga mucho cuidado con eso de cero ideología. Es decir, los docentes somos sujetos políticos. No podemos pretender que haya docentes que no asuman una postura política. Y ahí entra en juego algo muy importante que en las aulas de clase todos pregonamos: pensamiento crítico, que es un poco lo que está diciendo Ricardo. Generemos el pensamiento crítico, de manera tal que yo pueda debatir con un docente, independientemente de su postura ideológica y demás. Pero no pretendamos que esto sea apolítico, neutral, porque no se da. Entonces hay que mover ese escenario. Y cierro con una respuesta muy rápida para la pregunta que decían sobre el modelo, sobre lo educativo. Mire, es que la violencia es estructural, llevamos 50 años en violencia. Necesitamos, yo diría, unos 50 años más de cultura de paz. Y hay que seguirla trabajando. No todo se va a lograr en 4 años, en 8 años. Yo creo que este es un proyecto de largo aliento que hay que empezar a agudizarlo y tenemos que continuar. Bueno. Mira, yo sé que puede sonar algo maniqueísta lo que voy a decir, pero el estudiar es político, todo es político. Absolutamente todo lo que nosotros somos políticos. Es imposible que nosotros seamos seres apolíticos, porque desde que nacemos somos políticos. Y el hecho de que se diga que estudiar y el estudio y que lo que nos enseñen tiene que ser neutral, no es neutral, porque la neutralidad tiene bando. Porque cuando tú te quedas callado frente a una injusticia, ya estás tomando bando. Cuando tú te quedas callado frente a algo, ya no hay neutralidad. Y el estudio y la historia y ni justo nuestra sociedad colombiana, no hay bando, no hay neutralidad. Nosotros no somos neutros y no puede haber neutralidad cuando toda la historia colombiana ha estado sumergida en violencia. ¿Sí? Gracias. Bueno, finalmente, muchas gracias por haber estado acá. Los invitamos, por favor, para que vean el libro y muchos otros textos que amplíen nuestra perspectiva, que amplíen nuestros conocimientos, nuestra emoción. Vamos al pabellón 6, en el primer piso, es el local 633, es el stand 633.
la librería Nuestra América. Allá los esperamos y bueno, nuevamente muchas gracias por acompañarnos y por estar aquí en este conversatorio. Una foto ahí arriba a los cuatro. ¿Puede finalizar esto? Muchas gracias. ¿Listo? ¿Dice la cuña cómo era? Como era, sí. Pero entonces